El pacto mortal, la reina de belleza y el humorista siniestro. Una joven llena de sueños, una oferta de trabajo que parecía la oportunidad de su vida y un viaje que nunca llegó a su destino. Esta es la historia de Raíssa Sueyen, una ex reina de belleza cuya luz fue apagada por la persona en quien más confiaba. Un caso que desnuda las peores facetas de la traición, la violencia contra la mujer y una premeditación que estremece hasta el alma. Lo que comenzó como un viaje hacia un futuro prometedor, terminó en una fosa clandestina. Y la verdad solo emergió cuando las lágrimas de una familia se encontraron con la frialdad de una confesión. Adéntrate en la investigación que conmocionó a Brasil y sigue los pasos de un femicidio que pudo haberse evitado. Advertencia. El siguiente contenido contiene descripciones detalladas de un crimen real violento. Está basado en investigaciones policiales, testimonios y reportes forenses. Su narrativa puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. La madrugada del 2 de junio de 2025 en Curitiba tenía ese frío húmedo característico del invierno paranaense. En el apartamento compartía Raíssa Sueyen Ferreira da Silva, de 23 años, una joven cuya sonrisa había iluminado pasarelas y cuya corona de Miss Serra Branca Teen 2020 era un testamento de un pasado lleno de promesas. Pero el presente era de búsquedas y anhelos. Como a muchas jóvenes, la estabilidad económica se le escurría entre los dedos, y la promesa de un empleo en São Paulo, la megalópolis de las oportunidades, brillaba como un faro. La oferta le llegó a través de una figura conocida casi familiar. Marcelo Alves, un humorista de mediana edad, amigo de la familia durante años, un hombre al que Raíssa, según testigos, consideraba una especie de figura paterna o un tío de confianza. Él tenía los contactos. Él podía ayudarla. ¿Qué podía salir mal? Marcelo Alves, según lo describirían luego vecinos y colegas del circuito del humor local, era una persona de trato amable en público, pero de una vida privada opaca. Llegó a la puerta de Raíssa con la certeza de quien porta una llave maestra. El plan, según le explicó, era concreto. Viajarían juntos a São Paulo, donde él la presentaría con un empresario del sector de eventos. Era el chance que ella esperaba. Con una maleta pequeña y una fe enorme, Raíssa se despidió de sus seres queridos y subió al automóvil de Marcelo. No fue una despedida cargada de drama. Al fin y al cabo, se iba con el tío Marcelo. El vehículo se perdió en el tráfico de la carretera, rumbo supuestamente a la carretera que conecta Curitiba con São Paulo. Era la última vez que su familia la vería con vida. Las horas pasaron y los mensajes de Raíssa, usualmente activa en sus redes sociales, cesaron. Al principio, la preocupación fue un cosquilleo. Luego, una ansiedad creciente. Cuando su teléfono móvil empezó a sonar incesantemente solo para caer en el buzón de voz, el cosquilleo se convirtió en pánico. La familia activó sus redes de contacto. Llamaron a Marcelo Alves. Sus respuestas fueron evasivas, contradictorias. Primero dijo que Raíssa había decidido quedarse con unos amigos en São Paulo. Luego, que había bajado del auto en una parada de servicio y no había regresado. La historia no cuadraba. La Raíssa que conocían, responsable y cariñosa, no habría cortado la comunicación de esa manera, menos en una ciudad extraña. La noche del 2 de junio se convirtió en el primer día de una angustia que no tendría fin. Al día siguiente, con la desaparición ya formalizada como reporte policial, las piezas del rompecabezas empezaron a moverse, pero no hacia donde la familia esperaba. La Policía Civil de Paraná inició las indagaciones rutinarias, revisión de cámaras de tráfico, registros de tarjetas, rastreo de la señal del celular. Fue la tecnología la que entregó la primera pista, devastadora y clara. Las cámaras de vigilancia en las carreteras no mostraron el automóvil de Marcelo Alves tomando la ruta hacia São Paulo. En cambio, capturaron su vehículo desviándose hacia municipios del área metropolitana, específicamente en dirección a la ciudad de Araucaria, una zona con sectores industriales y extensas áreas boscosas. El humorista había mentido. No iban a São Paulo. Con esta evidencia en mano, la policía localizó y detuvo a Marcelo Alves para un interrogatorio. Inicialmente, mantuvo su fábula de la parada de servicio y la joven voluntariosa que decidió seguir su camino sola. Pero los investigadores, dirigidos por delegados especializados en crímenes violentos, presionaron. Le mostraron las imágenes de las cámaras. Le cuestionaron sobre las inconsistencias en su relato. Frente a la pared de evidencia digital, la fachada del tío preocupado comenzó a agrietarse. La presión psicológica y el peso de la culpa, o quizás la conveniencia de una confesión parcial, hicieron mella. Después de horas de interrogatorio, Marcelo Alves rompió. No con lágrimas de arrepentimiento sincero, según relataron después los oficiales presentes, sino con la frialdad de quien decide que una versión edulcorada puede ser su mejor salida. Confesó que Raíssa estaba muerta. Las palabras cayeron como losas en la sala.
Dijo que todo había sido un accidente, resultado de una discusión pasional. Según esta primera versión forzada por él, durante el viaje él había confesado a Raíssa sentimientos románticos, un amor que iba más allá del cariño familiar. Ante el rechazo contundente y, según él, despectivo de la joven, se había encendido una discusión. En un arranque de ciega ira, afirmó, la había agarrado del cuello. No quiso matarla, insistió. Solo fue un momento de locura. Un relato clásico que intenta transformar un femicidio en un crimen pasional, en un acto impulsivo mitigado por la emoción. Pero los investigadores no compraron el empaque. La premeditación estaba escrita en cada desvío de la ruta, en la falsa promesa laboral, en el silencio posterior. Lo que Alves no pudo explicar coherentemente en ese primer momento fue lo que sucedió después. ¿Dónde estaba el cuerpo? Bajo una presión inmensa, accedió a guiar a los policías. Los llevó a un área boscosa y aislada en el municipio de Araucaria, un terreno baldío cercano a una vía poco transitada. Allí señaló un parche de tierra que parecía removida recientemente, cubierta de hojarasca de manera tosca. Los agentes, con herramientas y guantes, comenzaron a excavar con una mezcla de determinación profesional y un nudo en el estómago. A poca profundidad, menos de 1 metro, sus palas golpearon algo que no era raíz ni piedra. Era un bulto, envuelto de manera apresurada en una lona de color azul, del tipo usado en la construcción. El aire, ya frío, pareció congelarse. Con extremo cuidado, procedieron a retirar la tierra que cubría el fardo. El silencio en el bosque solo era roto por el sonido de la pala y la respiración entrecortada. Cuando finalmente retiraron la lona, confirmaron el peor temor de una familia y la confesión de un asesino. Era el cuerpo sin vida de Raíssa Suellen Ferreira da Silva. La joven que había salido con sueños de futuro yacía allí, víctima de una violencia brutal. Las marcas visibles alrededor de su cuello confirmaban el método: estrangulamiento, la prometedora vida, reducida a un hallazgo macabro en un bosque olvidado. El día era 10 de junio de 2025. Raíssa había estado desaparecida 8 días. 8 días en los que Marcelo Alves había convivido con su secreto, había hablado con la familia, había actuado. El hallazgo del cuerpo cambió por completo la naturaleza de la investigación. Ya no era una búsqueda de una persona desaparecida. Ahora era un caso de femicidio y ocultación de cadáver. La escena fue acordonada y el Instituto Médico Legal se hizo cargo del cuerpo para la autopsia oficial. Mientras los forenses trabajaban, los investigadores volvieron su mirada a la narrativa de Marcelo Alves. Su confesión del arranque de ira comenzaba a desmoronarse ante la lógica policial. ¿Por qué? Si todo fue un accidente impulsivo en el calor de una discusión dentro de un auto, el cuerpo terminó enterrado en una fosa en un bosque a kilómetros de distancia. ¿Por qué la meticulosa ocultación? ¿Y cómo había logrado una sola persona mover, transportar y enterrar un cuerpo sin dejar rastros más evidentes o sin ser visto? Las nuevas preguntas llevaron a nuevas líneas de interrogatorio, más duras, más insistentes. Se revisaron los registros telefónicos de Alves en los días posteriores al crimen. Se analizaron los movimientos de su vehículo con mayor precisión. Y surgió un patrón inquietante. Llamadas y mensajes constantes con un número en particular, que pronto se identificó como perteneciente a su hijo, un joven adulto. Además, el recorrido del auto mostraba varios viajes entre su residencia y la zona de Araucaria, no solo el del día del crimen. La policía comenzó a sospechar fuertemente que Marcelo Alves no había actuado solo en la fase de ocultación del crimen. El círculo se estaba cerrando, pero la verdad completa, aquella que revelaría la profundidad de la traición y la planificación, aún estaba por emerger en toda su crudeza. La familia de Raíssa, sumida en un duelo inimaginable, clamaba justicia, sin saber que el agresor no era el único que tendría que responder ante la ley. La investigación se adentraba ahora en el tenebroso territorio de la complicidad familiar, la confesión final y la sombra de la complicidad. El descubrimiento del cuerpo de Raíssa Suellen en aquella fosa superficial de Araucaria no fue el final, sino el inicio de una investigación judicial que buscaba desentrañar no solo el cómo, sino el por qué y hasta qué punto la maldad había requerido ayuda. La Policía Civil de Paraná, con el cuerpo ya en la morgue, y Marcelo Alves tras las rejas, tenía una misión clara: derrumbar su fachada de crimen pasional y exponer la premeditación mientras seguía el rastro de sangre hasta su posible cómplice. La figura de su hijo, un joven cuyo mundo colapsó al ser arrastrado a la pesadilla de su padre, se convirtió en el centro de una pesquisa tan delicada como reveladora. El hijo de Marcelo Alves, cuyo nombre fue preservado por la justicia por ser investigado como partícipe y no como autor, fue localizado e invitado a declarar.
Inicialmente se mostró evasivo, intentando proteger a su padre o quizás protegerse a sí mismo del monstruoso alcance de los hechos. Sin embargo, los investigadores tenían cartas poderosas. Les mostraron la evidencia de las comunicaciones constantes con su padre en las horas y días posteriores al 2 de junio. Les mostraron los registros de localización que situaban su teléfono móvil y probablemente su persona en la zona boscosa de Araucaria en más de una ocasión después de la desaparición. Frente al cúmulo de datos técnicos, la versión del joven se resquebrajó. No confesó de inmediato su participación en el asesinato, pero su relato sobre el conocimiento de los hechos y sus acciones posteriores fue demoledor. Según su testimonio, corroborado luego por Marcelo, la noche del 2 de junio recibió una llamada desesperada de su padre. «Necesito ayuda. Hice una locura. Una cosa terrible». Al encontrarse, se encontró con la horrorosa escena. El cuerpo sin vida de Raíssa, a quien también conocía, en la vivienda donde Marcelo la había llevado. Su padre, en estado de shock, pero con una frialdad operativa, le expuso un plan. Tenían que deshacerse del cuerpo. El hijo, en un estado de pánico y confusión, o presionado por la lealtad familiar distorsionada, accedió. Juntos, envolvieron el cadáver en la lona azul que Marcelo ya tenía a mano. Un detalle que habla de previsión. Lo cargaron en el maletero del auto y emprendieron el viaje hasta el lugar previamente escogido por el humorista. Allí cavaron la fosa. No era profunda, el tiempo y el mando a la prisa. Depositaron el cuerpo, cubrieron la tierra y camuflaron el lugar. Fue el hijo quien, según la policía, ayudó a su padre a mantener la compostura en los días siguientes, coordinando versiones y, sin saberlo, tejiendo la red de pruebas que los atraparía. Con la declaración del hijo, la teoría de la discusión pasional y el arranque de ira se vino abajo por completo. Los investigadores confrontaron a Marcelo Alves con las nuevas evidencias. Ya no había espacio para medias tintas. Y fue entonces, en un cuarto de interrogatorios, que el verdadero relato, crudo y calculador, emergió. La oferta de trabajo en Sao Paulo fue, desde su concepción, una trampa. Un señuelo diseñado específicamente para atraer a Raíssa, aprovechando la confianza que ella depositaba en él y la urgencia económica de la joven. No hubo un viaje hacia ningún futuro prometedor. El destino siempre fue una propiedad aislada, controlada por él. Durante el trayecto, según su confesión final, sí hubo una declaración de sentimientos. Marcelo Alves, el hombre al que Raíssa veía como una figura paterna, le confesó un deseo romántico y posesivo. El rechazo de Raíssa fue claro, firme y para él inaceptable. Pero ese rechazo no desencadenó un arranque ciego en el momento. No fue en el carro donde la mató. Alves admitió que, tras el rechazo, condujo hasta la vivienda aislada con el pretexto de hablar con calma. Una vez dentro, en un entorno donde él tenía total control, repitió sus intenciones. Fue cuando Raíssa, comprensiblemente aterrada y enfadada, insistió en irse y lo amenazó con denunciar su comportamiento, que él ejecutó el acto final. La estranguló, la asfixió con sus propias manos hasta quitarle la vida. No fue un arranque en el calor de una discusión en la carretera. Fue un acto de dominio y exterminio, ejecutado en un lugar seguro, tras un rechazo a una propuesta que siempre fue indecente y abusiva. El femicidio fue íntimo, deliberado y llevado a cabo por alguien que creía tener derecho a poseerla, y al no lograrlo, decidió destruirla. La autopsia forense confirmó la causa de muerte: asfixia mecánica por estrangulamiento. También reveló que no hubo signos de una lucha extensa, lo que sugería que el ataque pudo ser sorpresivo o que la desproporción de fuerza fue abrumadora. Este dato científico enterró definitivamente cualquier vestigio de la teoría del accidente pasional. Este fue un crimen de poder, de género, de traición absoluta. La noticia de la confesión completa y la participación del hijo conmocionó a Brasil. El caso de Raíssa Suelen se convirtió en un símbolo dolorosamente claro de los peligros que enfrentan las mujeres, incluso en sus círculos más cercanos, de cómo la figura del amigo de la familia, del hombre de confianza, puede esconder un depredador. La ciudad de Serra Branca, donde fue reina, se vistió de luto. Las redes sociales se inundaron de homenajes bajo el hashtag ¡Está a justiça para Raíssa! Mientras comentaristas y activistas señalaban la narrativa inicial del agresor como un ejemplo clásico de cómo se intenta justificar la violencia femicida, transformando al agresor en un hombre cegado por el amor, y a la víctima en una responsable de su propia muerte por rechazar a alguien. La familia de Raíssa, en declaraciones desgarradoras a la prensa, pidió que se recordara a Raíssa por su vida, por su luz, y no solo por la brutalidad de su final. Ella confió en el lobo que se vistió con la piel del cordero, dijo un tío, resumiendo la traición que todos sentían, estado del caso y el largo camino de la justicia. A la luz de las investigaciones, la Policía Civil y el Ministerio Público de Paraná formalizaron las acusaciones.
Contra Marcelo Alves se presentaron cargos por femicidio calificado por tratarse de un crimen contra una mujer por razón de su género cometido con traición, abuso de la confianza familiar, mediante un recurso que dificultó la defensa de la víctima, la falsa promesa de empleo, y con ocultación de cadáver. La premeditación, aunque difícil de probar en su grado máximo en un juicio, está presente en los hechos como agravante reconocido. La elaboración de la estratagema para estar a solas con ella. Contra su hijo, las acusaciones se centran en la ocultación de cadáver y en ser partícipe necesario posterior al crimen. La justicia investiga si su conocimiento se limitó a después del asesinato o si, por su participación en la logística de la desaparición, puede haber tenido algún indicio previo. Su cooperación con la investigación y su papel, presentado como de un joven bajo la presión y autoridad de su padre, serán factores clave en su proceso penal diferenciado. Es crucial entender que el caso, a nivel policial, está resuelto. Los autores materiales y su modus operandi están plenamente identificados y confesos. Sin embargo, el proceso judicial está en marcha. Esto significa que, si bien sabemos la verdad de lo ocurrido, la maquinaria legal brasileña debe seguir su curso. Los acusados están a la espera de juicio, donde un juez o un tribunal popular evaluará las pruebas, las acusaciones de la defensa, que intentará atenuar las penas, especialmente para el hijo, y dictará sentencia. Este camino puede ser largo, dilatado por apelaciones y procedimientos legales. La familia de Raíssa y una sociedad atenta esperan que este proceso no diluya la gravedad de los crímenes. Por eso, hoy, al cerrar esta dolorosa reconstrucción, el mensaje no puede ser solo de horror, sino de una demanda colectiva y vigilante. Todos y todas esperamos, exigimos, que los culpables de este horrendo crimen paguen con todo el rigor de la ley. Que la justicia para Raíssa Suelen no sea un título de un documental, sino una sentencia firme que sirva como recordatorio de que la violencia contra la mujer, especialmente aquella que se esconde bajo la máscara de la confianza y el cariño, no quedará impune. Que la luz de Raíssa, apagada tan brutalmente, ilumine la urgencia de romper los ciclos de silencio y de creer en las mujeres que denuncian. Su caso ya no es solo suyo. Es un grito que resuena en cada mujer que ha sentido miedo de un rechazo, en cada familia que confía ciegamente. La justicia, en este caso, está en manos de los tribunales, pero la memoria y la presión por un veredicto justo están en las nuestras. Este documental de 2 partes, El Pacto Mortal, La Reina de Belleza y El Humorista Siniestro, llega a su fin. Si este contenido te ha impactado y crees, como nosotros, en la importancia de dar voz a las historias que exigen justicia y visibilizan problemas sociales críticos, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción es el motor que nos permite seguir investigando, documentando y creando contenido de esta profundidad. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Dale like a este video si crees que es importante mantener viva la memoria de las víctimas y exigir cuentas claras a la justicia. Cada like amplifica este mensaje. Comparte tu opinión con respeto en los comentarios. El debate consciente es fundamental. Tu apoyo es crucial para que sigamos adelante. Juntos podemos ayudar a que historias como la de Raíssa no caigan en el olvido y a que la demanda de justicia nunca se apague. Suscríbete, da like y ayúdanos a seguir documentando.